Va. Fíjense que teoría del proceso es quizá la clase más importante que ustedes llevan ahorita porque teoría del proceso es lo que le da el fundamento a las demás clases procesales. Y entonces a partir de que ustedes ven teoría del proceso, pues ya van a ver procesal civil, procesal penal, procesal laboral, administrativo, consti, y eso lo van a ver de aquí hasta que cierran la carrera. Entonces, si ustedes no entienden teoría del proceso, puede ser que sí ganen las clases, pero va a ser como que si no pudieran ser abogados, porque básicamente todos los procesales son los que lo vuelven a uno abogado y los notariales, pues obviamente son los que lo vuelven a uno notario. Entonces, es bien importante que ustedes entiendan esto para que cuando lleguen a los privados y lleguen al ejercicio profesional no se les complique. La dinámica va a ser la siguiente. Hay varios temas que ustedes me pidieron como que abordar, que son temas, para mí son bien sencillos y espero transmitírselos de manera sencilla porque entre más sencillo es explicar es que uno los entiende bien. Para la clase de teoría del proceso se inicia entendiendo lo que es jurisdicción y en este punto sí quiero ser enfático que si alguno no logra distinguir todavía qué es y lo confunde con competencia, me diga porque son cosas distintas y no se deben confundir jamás. Ustedes van a ver que algunas personas, incluso cuando hablan en la radio, televisión, abogados todavía experimentados, confunden los términos y no saben muy bien qué es. Entonces, les voy a compartir la pantalla de PowerPoint y vamos a ir haciendo unos esquemas ahí para que ustedes vayan viendo qué es la jurisdicción en competencia. Entonces, hagan de caso que la jurisdicción, como yo les explicaba el otro día, la jurisdicción es este cuadrito azul que ustedes ven acá. Y le voy a poner el nombre de jurisdicción para que lo vayan como que asimilando bien. La jurisdicción es la potestad que tienen los jueces para administrar justicia. Los jueces son los únicos que tienen jurisdicción en Guatemala porque eso lo asigna la Constitución. Aunque la Constitución, la frase que utiliza es algo así como la jurisdicción compete exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente cuando habla de Corte Suprema de Justicia está hablando de la Corte y de todos sus jueces, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la jurisdicción? Y aquí tal vez sí es un poquito importante como estudiar historia. Antes, en la antigüedad, la forma de solucionar los conflictos era la autotutela, es decir, que cada quien resolvía los conflictos como podía. Y derivada de esta autotutela fue que salió aquella famosa frase de ojo por ojo, diente por diente, ¿va? Es decir, tú matas a mi hermano y yo tengo derecho a matar el tuyo. Y eso es autotutela, pero conforme fue avanzando la sociedad, se dieron cuenta de que la autotutela no lograba la justicia, entonces se inventaron el sistema de heterotutela. La heterotutela es que alguien ajeno al conflicto, es decir, ninguna persona que tenga relación con las partes era la que tenía que decidir a quién de los dos le correspondía el derecho. Y esas personas, pues, son lo que le conocen, son los que se conocen ahora como jueces. Los jueces son los únicos que tienen la facultad legal y constitucional para decir a quién de las partes les corresponde el derecho. Ahora, para entender esto bien, yo como les decía en la explicación, ojalá que me lo hayan entendido, pero si no, se los explico hoy de nuevo. Es que cuando nosotros hablamos de proceso, estamos hablando de una serie de pasos, proceso en general, ¿verdad? No proceso jurídico. Una serie de pasos que nos van a llevar a un fin. Y el proceso jurídico, pues es lo mismo que un proceso, solo le añadimos lo jurídico. Es una serie de pasos jurídicos que nos llevan a lograr un fin jurídico. Ese fin jurídico, hablando de teoría del proceso, es una sentencia. Y la sentencia es la que resuelve el conflicto entre las partes. Entonces, para que haya proceso, tiene que haber un conflicto entre dos personas. A ese conflicto la ley procesal, la doctrina, la jurisprudencia, le llama litis. Eso es bien importante porque en algunas imágenes que ustedes me mandaron no me estaban diciendo que no entendía muy bien, por ejemplo, las actitudes del demandado o la contestación de la demanda o el momento en que se traba la litis, pero eso espero que lo vayan a comprender hoy. Entonces, cuando se inventa el proceso y se dice que las únicas personas que pueden administrar la justicia o decir a quién le corresponde el derecho son los jueces, se crea una noción como este cuadrito azul grande que es la jurisdicción. Esta jurisdicción abarca todos los jueces que existen en Guatemala, pero como la jurisdicción es demasiado grande, es decir,
hay demasiados casos que ver, por decirlo de alguna manera. Entonces, la solución que dan es que esos casos no lo conozcan todos los jueces, sino van a haber jueces distintos para cada uno de los casos. Obviamente, para que ustedes logren entender bien qué es o hasta dónde se puede extender la competencia, pues ya tienen que adentrarse más a un poquito del derecho procesal. Yo creo que eso tendrían que verlo en procesal uno. Pero les voy a dar las nociones de qué tan grande es o hasta dónde es que se abarca la competencia. Entonces, digamos que si la jurisdicción es todo esto azul, la competencia van a ser estos cuadritos verdes que voy a llenar yo aquí en la pantalla para que ustedes vayan viendo. Cada uno de estos cuadritos verdes, también, por decirlo así, vamos a hacer de caso que es un juez. Y entonces, ¿por qué están dentro del cuadrito azul? Y por eso es importante que entiendan la gráfica. Porque todos los jueces que ustedes ven, al estar dentro del cuadrito azul, lo que significa es que ellos tienen jurisdicción. Todos los jueces de Guatemala tienen jurisdicción. ¿Por qué separo los cuadritos yo? Porque a pesar de que todos tienen jurisdicción, no todos tienen la misma competencia. Entonces, por ejemplo, este cuadrito, primer cuadrito, se va a dedicar a lo laboral. Entonces, este cuadrito se dedica a lo laboral. El siguiente cuadrito, hagan de caso que se va a dedicar a lo civil. Y así nos vamos, ¿va? Entonces, este cuadrito se dedica a esto, este otro cuadrito se dedica a esto otro, y a esto que ustedes están viendo que yo estoy haciendo, se le llama competencia. La competencia es una cierta delimitación de la jurisdicción. Y lo que nos quiere decir la jurisdicción, la competencia es que si bien todos los jueces tienen jurisdicción, no todos pueden conocer de los mismos asuntos. ¿Por qué? La razón es bien sencilla. Primero, porque no se darían abasto de conocer todos los casos que hay sometidos a la jurisdicción de los tribunales. Pero más importante aún, es que cada rama del derecho tiene sus propios principios y entonces en lo laboral se aplican los principios laborales que son diferentes a los que se aplican en derecho civil y entonces para no mezclar todo ese tipo de situaciones, se crean juzgados especiales para que conozcan lo civil, lo laboral, lo penal, lo de familia, lo contencioso administrativo y una larga lista, etcétera. Entonces, la frase o la premisa es sencilla. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen la misma competencia. De tal forma que si hay un delito que se comete en Sololá, el único juez competente para juzgarlo es el juez de Sololá. El juez de Guatemala no lo puede juzgar porque si bien es cierto, tiene jurisdicción, no tiene la competencia. Y entonces, con esta explicación sencilla y con lo que ustedes ven aquí en la pantalla, se entiende lo que es la jurisdicción y la competencia. Entonces, para seguir al siguiente punto, así de sencillo es. Si alguien tiene dudas respecto a lo de la jurisdicción y competencia, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar desde el aspecto civil, porque cuando ustedes me hablaron de juicio ordinario y las actitudes del demandado, etcétera, yo entiendo que ustedes están, o el enfoque que le están dando a la clase de teoría del proceso es desde el ámbito civil. Entonces aquí tenemos que regresar a la historia de teoría del proceso como yo les estaba contando. Cuando dos personas someten un caso a consideración del juez, es porque esas personas no se pueden poner de acuerdo. Es decir, les voy a poner el ejemplo más fácil de un caso o de casos comunes que se llevan en los tribunales. Casos de deudas, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Las deudas de tarjetas de crédito o cualquier deuda con el banco se originan porque el banco le hace un préstamo a una persona y esa persona no paga. El banco ya llamó a la persona no quiere pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Acude a una tercera persona que es el juez a decirle o a solicitarle que diga a quién de los dos le corresponde el derecho. Si le corresponde el derecho a la persona demandada a negarse a pagar o si le corresponde al banco pedir que le pague lo que esta persona le debe. Aquí me voy a detener porque si ustedes entienden esto que les estoy explicando, esta solicitud o lo que el banco quiere se llama pretensión procesal. La pretensión procesal, el concepto es que es lo que yo quiero lograr cuando yo planteo un proceso.
Esa es la pretensión procesal. Entonces, por ejemplo, si yo planteo un proceso de divorcio, ¿qué es lo que yo quiero? Divorciarme. Esa es mi pretensión procesal. Si yo planteo una demanda contra un deudor, lo que yo quiero es que me pague y esa es la pretensión procesal. Si yo, por ejemplo, planteo un proceso laboral para reclamar el pago de prestaciones, ¿qué es lo que quiero? Que me paguen las prestaciones y eso es la pretensión procesal. Así de simple y de sencillo. Y así es como se explica la pretensión procesal. Entonces, regresando al tema civil, la pretensión procesal, eso quiero que lo entiendan bien, es abstracta. Es decir, que la pretensión procesal no se puede ver ni tocar porque se los voy a poner romántico, eso está en nuestro corazón, ¿va? Cuando nosotros nos vamos a pelear en un proceso es algo con lo que soñamos, con lo que nos quita el sueño, que lo queremos lograr. Y eso se le llama pretensión. Ahora, esa pretensión yo la tengo que plasmar de manera física en algún lugar. La plasmo en un documento que se llama demanda. Entonces, adentro de la demanda, cuando yo le explique al juez qué es lo que quiero, en algún momento de mi relato yo le voy a decir cuál es mi pretensión. Entonces, yo ya tengo mi pretensión procesal en mi mente y en mi corazón, la plasmo en un documento escrito que se llama demanda, que un abogado es la que me va a ayudar a hacerla. Y entonces ya yo voy con el juez y le digo, bueno, juez, aquí está mi pretensión. Yo lo que quiero es que el proceso, o instaurar un proceso, que el proceso continúe y cuando el proceso se acabe, lo que quiero es que usted me dé la razón a mí. Entonces vengo yo, planteo la demanda y todavía no les voy a hablar de juicios en particular porque quiero que entiendan primero lo general y lo que es abstracto para después meterme a explicarles cómo es que funciona en la vida real. Entonces vengo yo y planteo mi demanda ante un juez. Uno de los principios más importantes de la Constitución, casi que de todas las constituciones del mundo, que ya lo vimos, es el derecho de defensa. Y ese artículo dice que nadie puede ser juzgado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces, si yo planteo una demanda, ¿qué es lo natural que tiene que pasar? Lo natural que tiene que pasar es que el juez le diga a la otra parte que hay una demanda planteada en contra de esta persona y que cuál es su postura. Entonces, si seguimos con el ejemplo del banco, el banco plantea la demanda y entonces si yo soy el deudor, el juez me tiene que notificar a mí, decirme, mire Marvin, el banco lo demandó y el banco lo que pretende, que esa es la pretensión, es el pago de $500,000 de quetzales. Entonces, yo Marvin, es decir, el demandado, tengo dos actitudes o puedo tener dos actitudes. Yo puedo decir, ¿sabe qué, señor juez? Sí, me atrasé por la situación del coronavirus, lo lamento, sí acepto que le debo al banco y quiero pagar. Solo que necesito hacer un convenio de pago. Independientemente del convenio o no, yo acepto la pretensión de la parte que me demandó. Y entonces, si yo acepto la demanda, es decir, si yo acepto la pretensión de la otra parte y yo soy consciente de lo que él pide es justo, entonces yo me allano. Y esta palabra es una palabra que no tiene nada que ver con la palabra penal de allanamiento. Ustedes van a encontrar esta palabra muy seguido en el código, en el civil y en el procesal civil, porque el allanamiento en materia procesal significa aceptar las pretensiones de la parte que demanda. Entonces, si yo acepto lo que la otra parte dice, yo me estoy allanando y a eso se le llama allanamiento. Entonces, un sinónimo de allanar es aceptar. La otra actitud que yo tengo es negarme y decir, ¿sabe qué, señor juez? El banco no tiene la razón porque yo a él ya le pagué. Obviamente, tanto una como otra acción tiene que ir plasmada también en un documento que se llama memorial. Los documentos que presentan los abogados se llaman memoriales. Entonces yo puedo presentar dos memoriales, un memorial de allanamiento o un memorial de contestación de la demanda. En la contestación de la demanda tiene que ser en sentido negativo, porque si no sería un allanamiento. Entonces yo contesto la demanda en sentido negativo y entonces le digo al juez, juez, eso no es cierto. Entonces, cuando yo le digo al juez que eso no es cierto o yo me opongo a la demanda que me están planteando, entonces automáticamente
yo estoy ocasionando el conflicto, porque no le estoy dando la razón a la otra parte. Cuando el demandado contesta la demanda en sentido negativo, y esa es una pregunta que espero se las hagan sus catedráticos de Procel más adelante, es una pregunta que, por lo menos en todos los periodos que yo he estado, siempre se pregunta. La pregunta es, ¿cuándo se traba la litis? Y si ustedes se acuerdan que yo les dije que la litis es el conflicto, entonces la traducción de la pregunta es, ¿cuándo se traba el conflicto? Es decir, ¿cuándo hay legalmente conflicto entre dos partes? Y la respuesta es con la contestación de la demanda. Solo con la demanda todavía no se ha trabado la litis porque yo no sé qué actitud va a tomar la otra persona. Pero una vez que la otra persona ya declara que está en contra mía, es decir, que contesta la demanda en sentido negativo, entonces allí ya se traba la litis y entonces el proceso tiene que seguir su curso. Entonces, si nosotros entendimos esto que les acabo de explicar, vengo yo, planteo la demanda, me contesta la demanda en sentido negativo, entonces eso quiere decir que por lo menos de buena fe el proceso no se va a resolver y definitivamente vamos a necesitar la intervención del juez. Ahora, yo les cuento a ustedes que es muy, muy complicado ser juez. Yo nunca he sido juez, pero sí he sido litigante y hay ocasiones en donde uno dice, puchiga, tiene razón una parte y luego oye la otra parte y dice, puchiga, me parece que también tiene razón la otra parte. Obviamente, la verdad, y eso es un principio filosófico y ideológico, es que no pueden haber dos verdades, ¿va? ¿Verdad? Solo puede haber una. Entonces, alguno de los dos tiene que estar mintiendo o alguno de los dos no puede comprobar los hechos que está defendiendo. Entonces, ¿para qué existe el proceso? Para que cada una de las partes pueda probar lo que está diciendo. Si el banco dice que yo le debo dinero, el banco tiene que probar que yo le debo. Y si yo digo que yo no le debo, yo tengo que probar que yo no le debo. Y el juez después de ver todo lo que yo le presenté y lo que el banco le presentó, entonces él va a decir, ¿saben qué? O al banco o a Marvin le asiste la razón. ¿Cómo se hace este procedimiento? Que es lo que ustedes me estaban preguntando del juicio ordinario. Y después se los voy a enseñar. Voy a ver si encuentro un esquema por aquí en internet y se los explico. Pero lo que sucede inmediatamente después de que se traba la litis, es decir, después de que se contesta la demanda en sentido negativo, es que entonces dice, bueno, dice el juez, esto no se va a poder resolver así de fácil. Entonces vamos a hacer una cosa. Banco, tráeme tus pruebas. Marvin, tráeme tus pruebas y después vamos a ver qué onda. A esta etapa donde cada uno de nosotros presentamos nuestras pruebas, el código únicamente lo asigna como etapa probatoria o prueba. Naturalmente ese es el periodo de prueba. ¿Qué se hace en el periodo de prueba? Entonces, cada una de las partes presenta ya sea documentos, testimonios, lo que sea que tenga para comprobar de que tengo la razón. Y después de que yo ya presento los medios de prueba, pues viene una siguiente etapa procesal que se llama la vista. Yo no sé si alguna vez la han escuchado. La vista, yo no sé por qué les cuesta un poco a los catedráticos explicarla, pero es sumamente sencilla de explicar y entender. La vista son las conclusiones. Cuando ustedes oigan vista, quiere decir las conclusiones del proceso. ¿Por qué la vista va después de la etapa de prueba? Porque hasta que yo ya vi cuáles son las pruebas que presentó mi contraparte y la contraparte vio las pruebas que yo presenté, puede dar una conclusión acerca de las mismas. Es decir, si el banco, por ejemplo, presenta un contrato, entonces yo que ya vi el contrato que el banco está presentando, yo puedo decir, ese contrato no lo firmé yo, banco. Y para eso sirve la vista. Y después de la vista, pues el juez dicta la sentencia. Y cuando el juez dicta la sentencia, allí se resuelve el proceso. Entonces, hasta este punto de aquí, no sé si alguien tiene dudas, pero a mí se me hace súper sencillo. No sé si porque ya soy, pues ya me gradué, pero no sé si voy a activar el micrófono para ver si alguien tiene dudas y si no, pues continúo. ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí? Licenciado, solo una pregunta que yo le hacía en su momento en una clase con los catedráticos era como lo que habíamos visto en lo que es penal,
era la querella, la presentación de la, que no se le llama demanda. Ajá. En cambio, ya en procesal, ya es directamente una demanda. Entonces, esos términos se utilizan directamente en cada área, por decirlo en lo penal, es querella, y en lo procesal ya es una demanda. Bueno, O se puede utilizar los dos términos en ambas no, partes. nunca hay una demanda penal ni nunca hay una denuncia civil. La denuncia y la querella es exclusivamente del ámbito penal y en todas las demás ramas del derecho laboral, contencioso, civil, lo que se te ocurra, son demandas. Pero en materia penal es denuncia. La razón digamos que la razón, si tú logras entender por qué en una se llama así y en la otra no, casi que ya entendiste todo el derecho porque si tú logras entender eso es que ya entendiste bien para qué sirve la teoría del proceso y cómo es que se desarrolla el derecho penal. ¿Por qué en una se llama denuncia? En una se llama denuncia que solo es en el ámbito penal o querella, pero quedémonos con el término denuncia. Se llama denuncia porque yo le voy a denunciar al Estado, es decir, yo me voy a quejar ante el Estado que hay algún bien jurídico que el mismo Estado tutela que una persona violó. O sea que una denuncia es una equivalencia a poner el dedo. Entonces, en materia civil y en el resto de materias que no es penal, no pueden haber denuncias porque yo no voy a ponerle el dedo a alguien porque al Estado no le interesa si yo le debo al banco o no le interesa si yo me quiero divorciar, porque no son bienes jurídicos tutelados por parte del Estado. Entonces, esa es la razón por la cual una denuncia solo puede existir en materia penal y una demanda existe en las demás ramas del derecho porque una demanda, como yo les decía en su momento, es pedir. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo al juez algo, lo que en realidad le estoy pidiendo es que se pronuncie a quién de las dos partes le corresponde el derecho. Y por eso es que el término técnico correcto es demanda. Una demanda es una petición, ¿va? En cambio, en penal es una denuncia porque digamos que si tú miras que matan a una persona, tú no tenés interés en obtener algo de ese proceso, no estás demandando nada, solo estás denunciando, estás poniendo el dedo que una persona mató a otra. Y esa es la razón por la cual, si ustedes quieren conocer a un buen abogado, únicamente tienen que escuchar cómo le dice a cada una y si en algún momento dice, mezcla la demanda en lo penal y la denuncia en lo civil, definitivamente es una persona en la que no pueden como confiar del todo, ¿va? Entonces, no sé si te quedó claro eso que te acabo de explicar. Demanda y denuncia. Eso. Excelente, Leca. Muy Está bien, más claro que el agua. va. Entonces, qué más querían a ustedes que les explicara aparte de jurisdicción y competencia y esto de la pretensión? Lo de las reacciones del demandado creo que era, ¿no? Ah, va, muy bien. Jairo, Bueno, de lo que entendí bueno, yo tenía la duda sobre jurisdicción y competencia. De ahora, de lo que entendí, la jurisdicción tiene todos los jueces, sí, pero ya la competencia es de lo que resuelve cada uno en su lugar. Estoy mal. sí, fíjate que, mira, hace caso que yo no sé si Norman está más familiarizado con eso, pero, por ejemplo, los policías también tienen su especie de competencia porque les asignan como que cierto sector, ¿va? Entonces, la competencia es lo mismo, es decir, te juntan, por decirlo de alguna manera, a todos los jueces en un salón y les dicen, bueno, tú te vas a resolver esto, tú te vas a resolver esto otro, y entre ustedes no pueden resolver lo que es del otro porque le corresponde a este. Como yo les decía en su momento cuando les escribí, son como una especie de comisiones, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen grupos, por ejemplo, les dicen, tú sos la comisión de orden, tú sos la comisión de comida. Y entonces la competencia es eso, es que cada persona tiene asignado lo que va a resolver, ya sea por materia de territorio, por grado o cuantía, pero eso todavía es como que un poco complicado para que lo entiendan. Tal vez lo vemos hoy de una vez, pero ahorita digamos que solo es una introducción, pero básicamente es eso. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen la misma competencia. ¿Cómo se asignan las competencias? La Corte Suprema de Justicia es la que hace un acuerdo y dice, bueno,
Si, por ejemplo, todos los de la clase fueran jueces, le dice, bueno, uno se va a ir para el Petén y ahí va a ser su ámbito de competencia. Y básicamente eso es. No sé si te quedó claro. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, ahora de las actitudes del demandado. Aquí encontré un esquema, ahorita se los voy a compartir para que ustedes vean cuáles son las actitudes más importantes que puede tomar el demandado. Y entonces ahí sí les pido de favor que si no entienden algo me digan porque hay cosas muy técnicas que ustedes todavía no manejan y sobre todo las excepciones, no sé si ya se las han mencionado alguna vez, pero si no las entienden, no se van a quedar sin preguntarme qué significan. Entonces ahorita les voy a proyectar. Sí, precisamente eso de las excepciones también nos causa un poquito de confusión, porque sí nos han hablado de ellas, pero no las ¿No les han terminamos de explicado entender. bien qué es? Ujú. Ah, va, miren pues, ahorita se los voy a explicar. Sí pueden ver mi esquema, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Sí. licenciado. Muy bien. Sí, Y miren, pues, esto que ustedes ven es un esquema de un procedimiento ordinario en el ámbito civil. Se llama ordinario porque el procedimiento ordinario, como yo les decía en su momento, es como el nombre lo dice, va a ser lo ordinario, el corriente. Este proceso, digamos que si ustedes ven el índice del procesal civil, van a ver que hay juicios sumarios, juicios ejecutivos, ejecuciones en la vía de premio, juicios orales y así. Entonces, en cada uno de esos juicios, el código les va a decir qué se puede ver o qué se puede tratar en esos juicios. Y en todo lo demás que no tenga un juicio específico, entonces se va a tratar a través del juicio ordinario. Y por eso es que el juicio ordinario se ve primero. Entonces, si ustedes ven aquí, este esquema está bonito porque primero les cita, digamos, los códigos donde se van a guiar. CPCIM es Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, se plantea la demanda, que es donde estamos en esta parte de aquí, se plantea la demanda. Y entonces hay 9 días de emplazamiento. El emplazamiento lo que quiere decir es dar un tiempo. Eso significa emplazar. Emplazar se deriva de la palabra plazo. El emplazamiento es o son los días que el juez o que la ley le da al demandado para que él adopte una actitud procesal, dice el código. Es decir, para que él le diga al juez qué va a hacer. Ese emplazamiento dura 9 días hábiles. Los días hábiles son, son los días en los que la ley contempla como días laborales para el organismo judicial. Es decir, que días hábiles solo son de lunes a viernes. Y ahorita que estamos en Semana Santa, ¿cómo sabemos qué días son hábiles? Porque la gente tiene el mito de que así como hoy miércoles es como miércoles mediodía, ese es un mito porque el código de trabajo nos dice cuáles son los días hábiles en Semana Santa. Y el código de trabajo que dice que los días hábiles son lunes, martes y miércoles santo, y los días de descanso son jueves, viernes y sábado santos. En fin, si a mí me emplazaran, por ejemplo, el lunes santo que pasó, entonces los plazos siempre empiezan a correr al día siguiente. Es decir, que a mí me notifican el lunes, mi día 1 va a ser hasta el martes. El miércoles es el día 2, porque el día 3, que ya sería el jueves, ya es un día de asueto, según el Código de Trabajo. Entonces, si a mí me notificaran el lunes, que es 1 de abril, el martes es el día 1, hoy miércoles sería el día 2, y entonces el día 3, ¿cuándo va a ser? Va a ser hasta el lunes 13, que es el siguiente día hábil. Y entonces así me voy contando los días hasta llegar a 9. Cuando ustedes sean abogados y los emplacen por primera vez, entonces ustedes agarran su calendario y marcan. Ese día se vence el plazo en el que yo tengo que adoptar una actitud procesal. Entonces, me dan 9 días de emplazamiento. Y aquí viene el problema de las excepciones. Dentro de esos 9 días, dice el Código Procesal Civil que hasta el 6º día yo puedo plantear excepciones previas.
Eso quiere decir que si a mí me notificaron el lunes, martes es el día 1, miércoles es el día 2, el lunes es el día 3, martes es el día 4, miércoles es el día 5, jueves es el día 6, hasta el jueves de la otra semana, yo tengo para plantear excepciones previas. Y después cuento otros 3 días hábiles más para llegar a los 9. Y entonces todavía me quedan 3 días a mí para contestar la demanda. Pero vamos a ir paso por paso y les voy a explicar qué son las excepciones. Las excepciones son el término que la ley les da o le da a lo que el demandado, no vayan a confundir los términos, a lo que el demandado presenta para empezarse a defender. Para nosotros entender qué son las excepciones, tenemos que ver cuáles son, porque así es como se entiende mejor. Entonces les voy a proyectar el Código Procesal Civil para que juntos veamos a qué se refieren las excepciones. Y esas nos las da el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, cuando ustedes van al Procesal Civil y Mercantil y llegan a la parte de excepciones previas, ese es el nombre que les da el código, y nos dice que hay 11 excepciones previas nominadas, es decir, que el código mismo les da su nombre. Y entonces dice, existe la excepción de incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería y todas las que ustedes van ahí. Les voy a explicar solo la primera excepción y si ustedes cuando vayan cuando vayan viendo esas excepciones en la clase no las entienden, yo se las voy a ir explicando. Pero yo lo único que necesito ahí es que ustedes entiendan en general qué es una excepción y luego, si ustedes tienen dudas con cada una, pues en su momento los vamos a ir viendo. Pero nos vamos a quedar con la primera que es bien fácil. Hagan de caso de que yo celebré un contrato de arrendamiento con uno de ustedes, con Otto. Otto es el que me da en arrendamiento una casa y yo soy el arrendante. El arrendatario, perdón. Otto es el dueño de la casa. La casa está en Sololá. Celebramos un contrato de arrendamiento y en el contrato de arrendamiento se estipuló que cualquier demanda que surgiera derivada de ese contrato debía ser conocida por los jueces de Guatemala. ¿Por qué se hizo así? Pues porque hay autonomía de la voluntad y tanto Otto como yo nos podíamos poner de acuerdo que si hubiera algún conflicto lo íbamos a resolver en Guatemala. Eso fue lo que nosotros pactamos. Resulta que yo dejo de pagarle la renta a Otto y Otto me quiere demandar. Plantea la demanda en el juzgado de Sololá porque ahorita por el coronavirus él no quiere venir a Guatemala. Entonces plantea la demanda en Sololá. A mí me notifica el juez y me da 9 días para que yo adopte una actitud procesal. Yo ya sé que tengo 6 días para plantear excepciones previas. ¿Cuáles excepciones previas puedo plantear? Estas que ustedes ven aquí. Entonces vengo yo y como me recuerdo que en el contrato pusimos que si hubiera alguna demanda, la íbamos a plantear en Guatemala y Otto la planteó en Sololá, entonces dentro de los 6 días, que puede ser en el día 1 o en el día 6 o en el día 2, 3, 4, 5, vengo yo y le digo al juez, vengo a plantearle una excepción de incompetencia. ¿Por qué es una excepción de incompetencia? Entonces yo la excepción la tengo que explicar. Existe incompetencia de usted porque nosotros acordamos que cualquier situación derivada de este contrato se iba a resolver en Guatemala y Otto la está planteando en Sololá. Entonces usted no es un juez competente. El juez competente es el juez de Guatemala. Entonces viene el juez y como tiene que resolver la excepción de incompetencia, entonces dice, bueno, ¿con qué me demuestra usted eso que me está diciendo? Obviamente cuando yo planteo la excepción, pues le tengo que comprobar lo que le estoy diciendo, que es lo que le adjunto yo, Marvin, le adjunto el contrato de arrendamiento. El juez viene y lee el contrato de arrendamiento y en efecto mira que hay una cláusula que dice de que cualquier asunto derivado del contrato de arrendamiento se va a resolver en Guatemala. Dice, ¿sabe qué? Otto, Marvin tiene razón, yo no soy competente. Y entonces dice, procede la excepción de incompetencia. La excepción
es una manera que el demandado tiene de defenderse, es como un primer escudo que el demandado tiene. ¿Cuáles son esos escudos? De caso que si ustedes estuvieran en videojuego, pues él tiene 11 armas para defenderse, que son estas 11 excepciones que ustedes ven aquí. Si ustedes estuvieran en un videojuego y le mandan a la porra estas defensas que ustedes usan, entonces ya viene la contestación de la demanda. Vamos a hacer de caso, y después cuando les termine la explicación me dicen si entendieron o no las excepciones, que básicamente esos son. Solo que cada una tiene su particularidad, ¿va? Como les digo, es como que si para defenderme usara un escudo o utilizara una bola o utilizara... Son cosas diferentes, pero al final de cuentas son para medios de defensa del demandado. Hagamos de caso que no se plantea ninguna excepción y entonces yo tengo todavía esos 9 días para plantear mi contestación de la demanda, que es lo que ustedes ven en el esquema que dice actitudes del demandado. Entonces vamos a ver el esquema nuevamente que yo les había mostrado. Y entonces dice, ¿qué actitudes puede tomar el demandado dentro de esos 9 días? La primera actitud que puede tomar es el allanamiento. Como yo les expliqué, el allanamiento es aceptar la pretensión de la parte que me demandó. Y entonces yo digo, ¿sabe qué? Sí, sí tiene razón. O sea, yo acepto la demanda. Y entonces cuando un demandado se allana, el juicio se acaba porque nunca se trabó la litis. Es decir, como no hay conflicto. La rebeldía, por su parte, es una situación procesal que pasa cuando alguien me demanda o cuando alguien demanda a otra persona y esa persona ni dice que sí, ni dice que no, sino que simplemente esa persona, por decirlo de una manera muy coloquial, le pela. Y entonces viene la parte demandante y le dice al juez que lo declare en rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Pues es el hecho de que una persona haya sido citada a un proceso y no se presente. ¿Por qué es importante la rebeldía? La razón es súper sencilla de entender. Es importante porque la rebeldía lo que causa es como que si la persona estuviera dentro del proceso y no está. Entonces, por ejemplo, si a mí a mí me demanda Otto y yo no contesto la demanda, entonces cuando llegue la etapa de prueba, Otto le va a decir al juez que me pregunte a mí si es cierto que yo tengo un contrato de arrendamiento con Otto, pero yo no estoy porque estoy rebelde. Entonces dice la ley que la rebeldía lo que causa es que todas las cosas que diga el demandante se van a tomar como que si fueran ciertas. Entonces va a llevar una audiencia de prueba donde obviamente solo va a ir Otto porque yo estoy rebelde y el juez va a decir, diga si es cierto, señor Marvin, que celebró un contrato de arrendamiento con Otto. Sí, sí es cierto porque yo no estoy. Entonces el juez lo tiene que tomar como que si lo que dijo Otto es verdadero. Y eso es la rebeldía. Luego viene la contestación negativa, que la contestación negativa es decir, no, ¿sabe qué, señor juez? Otto no tiene razón. Yo sí celebré un contrato de arrendamiento con él, pero mi contrato no se ha vencido. Y entonces esa es una contestación en sentido negativo. Luego tiene la contestación negativa y excepciones perentorias. La contestación negativa y excepciones perentorias, pues la contestación negativa ya la expliqué, pero aparte yo puedo presentar excepciones perentorias. Hay 3 tipos de excepciones, las previas, las perentorias y las mixtas. Yo no me voy a meter a explicarles las mixtas y solo les voy a medio explicar las perentorias porque es muy complicado que ustedes lo entiendan en esta etapa en la que están. Las excepciones perentorias también son defensas del demandado. La diferencia con las previas es el efecto y en qué momento se resuelven. Las excepciones perentorias yo las puedo plantear en la contestación de la demanda, mientras que las previas solo las puedo plantear en los primeros 6 días del emplazamiento. Y las excepciones perentorias se van a resolver hasta en la sentencia, mientras que las excepciones previas el juez las tiene que resolver antes de que siga el proceso. Es decir, que si yo planteo las excepciones dentro de los 6 días, antes de continuar el proceso, el juez ya me tiene que decir si proceden o no. Solo que el juez no las va a resolver mediante sentencia, sino que a través de una resolución que se llama auto. En fin, eso es una cosa muy técnica que vamos a ver después si les sigo dando esta clase de refuerzo. Y la otra actitud del demandado es la contestación de la demanda en sentido negativo y la reconvención. La reconvención es una palabra que se utiliza
para describir a la contrademanda. Es decir, una reconvención es una contrademanda. Entonces viene Otto y me demanda por este contrato de arrendamiento. Y yo vengo y no solo contesto en sentido negativo, sino que yo lo demando a él también. Lo demando por daños y perjuicios, hagan de caso. Y entonces a eso se le llama reconvención. Pero cuando ustedes piensen en la reconvención, lo más fácil que ustedes es que en su mente ya sepan que una reconvención es una contrademanda. Es decir, yo demando a quien me demandó. Y prácticamente eso es. Y entonces después de que ya el demandado adoptó una actitud, pues ya viene la etapa de prueba. Ahora, esto que estamos viendo es como que muy complicado para verlo todo de un solo, por lo que ahorita, después de esta explicación que les di, espero que ustedes me digan si tienen alguna duda. Yo les voy a ir preparando material para esta clase de procesos, se los voy a ir mandando. Y entonces vamos a agarrar un tiempo, tal vez en las clases de penal, para discutir lo que ustedes no vayan entendiendo de esto, porque no solo es un tema bien apasionante, también tiene su complejidad, pero es un tema bien bonito si ustedes lo vayan a entender bien. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que acabamos de ver? Muy bien. Licenciado, ¿Sí? solo con una situación, como estábamos, yo estaba escuchando la palabra allanamiento en penal, o sea, se utiliza la palabra allanamiento al momento en la cual se realiza una diligencia o captura de alguien. Ahora la palabra allanamiento en lo procesal es directamente aceptar una culpa de algo. Así es. Es decir, que la palabra allanamiento en penal y la palabra allanamiento en civil o en los demás procesales son antónimos. Es decir, que no tienen nada que ver una con la otra. Son totalmente diferentes porque en materia penal un allanamiento de morada es cuando tú te metes a una casa sin autorización de juez. Mientras que en lo civil un allanamiento es que tú aceptes lo que el demandante te está pidiendo. Son dos, O, nunca se tienen que olvidar que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? ahora, otra pregunta es en cuestión de lo que se hablaba de la rebeldía o contumacia. Ujú. Esa es me quedó una gran duda ahí en clases anteriores. Bueno, la rebeldía es la negación de la persona al no presentarse a una citación, ¿verdad? Ajá. Pero la contumacia Es lo mismo. La rebeldía y la contumacia son sinónimos. son sinónimos nada más. Sí, o sea, son palabras que no sé por qué el código las separa, pero es exactamente lo mismo. Tanto así que cuando tú estés litigando y te lleguen, digamos, una notificación de rebeldía, vas a ver que muchos jueces utilizan la palabra contumaz en vez de rebelde. Entonces, el rebelde o el contumaz es lo mismo, así como rebeldía y contumacia es lo mismo. Correcto. Ujú. Muy bien. Ahora las excepciones perentorial, Las perentorias. perentorial. Ajá. Ujú. ¿A qué se refiere eso? Solo que no se me quedó mucho. Las excepciones perentorias son prácticamente lo mismo que las excepciones previas. Mira, pues, lo que pasa es que es una cosita un poquito complicada de entender. Cuando ustedes vean la doctrina de excepciones previas, tienen que leer forzosamente en algún lugar que el espíritu o el fin de una excepción previa es depurar el proceso. Depurar el proceso significa que el proceso no puede tener vicios. Es decir, que en el ejemplo que yo te di, si yo celebro un contrato contigo y digo que ese contrato se tiene que resolver en Guatemala, pero yo planteo la demanda en Sololá, ese juez es incompetente. Entonces yo como demandado voy a plantear una excepción previa de incompetencia, porque si nosotros seguimos el proceso así, el proceso se va a ir viciado. ¿Me entendés? Entonces las Claro. excepciones previas van depurando el proceso y lo van limpiando de alguna manera y a la vez es un medio de defensa que yo tengo. Las excepciones perentorias, por el contrario, no buscan depurar el proceso, sino que buscan destruir el proceso de una vez. Es decir, que lo que quiere una excepción perentoria es acabarlo. ¿Cuáles son las excepciones perentorias? Las excepciones perentorias son innominadas. Eso quiere decir que tú le pones el nombre que tú querrás a la excepción. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y yo quiero plantear una excepción donde le diga al juez que lo que tú estás diciendo es mentira,
Pero si tú te das cuenta, dentro de las 11 excepciones que nosotros vimos previas en el Código Procesal Civil, no hay una excepción que diga excepción de mentira, ¿va? ¿Me entendés? Entonces, tú le vas a poner el nombre que tú querrás y entonces le vas a decir, yo voy a plantear, señor juez, una excepción perentoria de falta de veracidad de lo que está diciendo Otto. ¿Verdad? Sí, o sea, uno pone lo que para defenderse. Una gran diferencia entre las previas y las perentorias es que las previas solo puedes plantear las que el código te da oportunidad de plantear, mientras que las perentorias son infinitas porque tú puedes inventarte las excepciones perentorias que tú querrás. La otra diferencia es el momento en que las planteas. Las perentorias las planteas cuando estás contestando la demanda, mientras que las previas las planteas solo dentro de los 6 días del emplazamiento. Y Ok. las previas buscan depurar el proceso, pero las perentorias buscan destruir. Solo que tú te vas a enterar si lo lograste destruir hasta cuando el proceso se acaba, porque esas excepciones se resuelven en la sentencia. Fíjate, Correcto. Gracias, Lick. de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Entonces, miren, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes les vayan dejando tareas o les vayan explicando cada tema que ustedes no vayan entendiendo, lo apuntan todas sus dudas y me las preguntan y con mucho gusto hacemos lo que hicimos hoy. No sé si les parece eso. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o todo les quedó claro? Es lo que todo nos quedó claro. Lick, ¿nos puede compartir el esquema? Sí, se los voy a mandar al WhatsApp. Gracias. Gracias, Le Lick. agradecemos bastante. Gracias, Lick. Bueno, y ahí se acuerdan entonces de ir apuntando de lo que tengan dudas y yo con mucho gusto se las resuelvo ahí. Le agradecemos bastante. Bien, gracias. Muy bien. Ya sabe cuando se case. Está bueno, está bueno. Está bueno, entonces que pasen buena Semana Santa, pues ahí se llevamos. Ay, muchas gracias, licenciada, igual usted. Gracias.